Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 26, 26 de abril de este 2026, último domingo de abril, se nos fue abril. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días ya estamos en el mes de mayo. O sea, el tiempo corre de una manera impresionante. Así es que agradecer a todos que nos estén acompañando a través de nuestro canal y la iglesia local que hoy está presente aquí en este local. Voy a invitarlos a todos, hermanos, que vayamos al libro de Hebreos. Busque el libro de Hebreos. Hebreos, de los últimos libros de la Biblia, inclusive. Libro de Hebreos, mientras la iglesia lo busca, animar a la gente ahí en el video que tengan una Biblia cerca, siempre una Biblia a la mano, para que pueda consultar, pueda verificar que lo que estamos hablando aquí efectivamente esté en la palabra, ¿no? ¿Estamos todos ahí, hermanos? Hebreos capítulo 12, vamos a leer un versículo que es el versículo 15. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción, pero mejor aún, vamos a tener la oportunidad de meditar en torno a esa porción y a otras que están ligadas a eso, Señor. Porque tu palabra, toda la suma de tu palabra es verdad, Señor. Así es que nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo que traes a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, creo que hace 8 días, no me acuerdo, en estos días estuvimos hablando y varias veces, hay cosas, ustedes dirán que hay muchas cosas que uno repite, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? A veces repetimos varias cosas porque nos interesa sembrarlas bien y además porque son menciones que nos ayudan a meternos en el tema también, ¿no? O sea, y realmente no tendría que ser así, porque acuérdense que la palabra en sí es una sola, ¿no? Tiene un solo espíritu de enseñanza, como tal, una línea de pensamiento, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace días de que nosotros como seres humanos, pues Dios nos ha dado la capacidad de expresar nuestros sentimientos, ¿cierto que sí? Y que nosotros somos seres relacionales, ¿cierto que sí? Somos seres relacionales porque tenemos esa necesidad de relacionarnos con la gente, ¿no? Y les contaba en algún momento de que hay algunas personas que les gusta relacionarse más con otras, hay algunos que supuestamente dicen: a mí no me gusta relacionarme con nadie. Hay gente que piensa así, pero nosotros sabemos que por más que usted piense así, en el fondo uno siempre necesita relacionarse con alguien. O sea, eso es una necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Sin importar la edad, ¿no? No es que porque los niños se relacionan más que los viejos, no. O sea, sin importar la edad, uno siempre tiene esa necesidad. Ahora, lo que pasa es que a medida que uno va envejeciendo, pues aquello de estar rodeado al mejor estilo de Roberto Carlos, ¿no? Pero no el jugador de fútbol, no el cantante, sino que decía que quería tener 1 millón de amigos, ¿no? O sea, uno entre más viejo se pone, como que menos amigos quiere tener, pero que sean buenos amigos, ¿no? Cuando uno está muchacho, uno cree que todos son amigos. ¿Y cuántos amigos tienen en Face? No, yo tengo como 5,000 amigos. Ninguno me conoce, pero son mis amigos, ¿me entiende? Pero eso es un concepto muy ficticio de la amistad. El caso es, hermanos, que tenemos esa necesidad de relacionarnos precisamente para poder expresar nuestros sentimientos, ¿no? Y en ese caminar, en las diferentes etapas que les dije hace 8 días de la niñez, en ese caminar, en ese relacionarnos, nosotros nos topamos con todo tipo de personas, ¿cierto que sí? Si usted se pone a hacer un balance de su caminar, de su vida, usted dice: vamos a ver qué tipo de personas yo he conocido durante mis X años que tenga, ¿no? Y entonces usted se va a dar cuenta que usted se ha encontrado con gente impía, gente que no le gustan las cosas de Dios, gente orgullosa, gente mentirosa, bueno, gente de todo tipo de personas, ¿cierto que sí?
Y ahora, la recomendación de la palabra obviamente es que uno no debería caminar con ellos. Amén. ¿Por qué creen ustedes que uno no debería caminar ni con gente orgullosa, ni gente mentirosa, ni gente hipócrita? ¿Por qué no debería uno caminar con ellos? ¿Y por qué más? Bueno, una razón de peso, ¿sabe cuál es? Porque ni Dios camina con ellos. Ni Dios no camina con el orgulloso, Dios no camina con nadie. Entonces dirá, pastor, y si Dios no camina con ellos, entonces esa gente está condenada ya. No, pero mientras sigan en esa condición, sí. Es como uno mismo, ¿no? Uno conoce gente que en su momento fue mala gente, digámoslo así. Y no es que uno se crea, pues, la reencarnación del apóstol Pablo, ni mucho menos, pero hay gente que es bien malita, ¿eh? ¿Cierto? Pero hay gente que también en algún momento las conocimos así, y por X o Y razones de su vida o lo que le hayan afectado, pues han sufrido cambios. Y hoy por hoy no son lo que eran antes, entonces uno dice, wow, ahora sí camino con esa persona, porque como que nos entendemos, ¿cierto? Decir, pero bueno, el caso es que ni Dios camina con esa gente, entonces ¿para qué vamos a caminar nosotros? Entonces, es ahí la importancia de que nosotros seamos selectivos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser personas selectivas, escoger aquellas personas a las que les dedicamos nuestro valioso tiempo como tal, para que, obviamente, porque al uno relacionarse, cuando uno se relaciona con alguien, se establece una ¿qué? Una relación, ¿cierto que sí? Y si hay una relación, ya hay un vínculo. Y si hay ese vínculo, y si esa relación realmente la contraparte no es tan edificante, no es tan buena, pues es inevitable que uno termine, como decía Milena, por contaminarse, ¿no? Y la palabra dice que las malas conversaciones, ¿qué pasa? Corrompen, ¿no? Entonces, en esa lista de gente que uno ha conocido, y que les dije ahorita orgulloso y todo eso, pues hay alguien que también deberíamos meter ahí, que está ligado con el tema de hoy, y acabamos de leer un consejo que nos da el autor de Hebreos, que ¿quién es el autor de Hebreos? No se sabe, ¿no? No se sabe, pero que yo digo que es Pablo, ¿no? Por el lenguaje que usa, ¿no? Y por todo eso. Entonces hay una persona que deberíamos meter en ese paquete en el cual uno debería mirarla a esa persona, y si es hombre o mirarla si es mujer, pues con cierta distancia, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es? El amargado, ¿cierto que sí? El amargado. Las personas amargadas. Porque comúnmente uno escucha decir a la gente, hey, deje de ser tan amargado. ¿Cierto que sí? O usted, ¿por qué es tan amargado? Le dicen a uno. Pero ahí surge la pregunta, ¿sabrá la gente qué es ser amargado? O a lo mejor hasta nosotros mismos somos amargados y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ahí la importancia de saber los conceptos como tal, ¿no? Entonces, ahora, decirle a la gente, hey, ¿usted por qué es tan amargado? Deje de ser tan amargado es muy fácil. Ver si uno es amargado es muy complicado, ¿no? Como decía el salmista por allá, en el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá ver sus propios errores? Nadie, ¿cierto que no? Nadie. ¿Por qué? Porque a uno es facilísimo uno ver los errores de los demás, pero ver el error en uno es bien complicado. Uno puede ver la viga en el ojo ajeno, pero ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el ojo de uno, ¿no? Entonces, para eso es necesario, o sea, a uno le complica ver cosas en uno mismo, ¿cierto? Externamente es muy fácil, porque si yo me quiero ver cosas externas en mí, ¿qué hago? ¿A dónde me veo? En el espejo, ¿cierto? Pero como la amargura no es algo de que uno diga, voy a peinarme mejor para que se me quite la amargura. O las mujeres no pueden decir, me voy a echar, ¿qué cosa? Me voy a echar rubor para que se me quite la amargura. No, eso no, ¿por qué? Porque eso no es externo, eso es algo ¿qué? Interno. Entonces hay que verse en otro espejo. ¿Cuál espejo? El espejo del alma. ¿Y cuál es el espejo del alma? La palabra, ¿cierto que sí? La palabra, ese es el espejo del alma. Ahí tenemos que vernos para saber si realmente somos, y si resulta que después de vernos en el espejo resulta que sí somos, la siguiente pregunta debería ser ¿cuál? ¿Qué? Sí, pero para uno saber cómo quitarse esa amargura, ¿qué debería saber antes? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué soy amargado? O sea, si yo no sé por qué soy amargado, pues no me voy a quitar esa amargura. Entonces, sí, saber si somos o no, y si somos, pues ¿por qué, no? Entonces, acabamos de leer un versículo, hermanos, que empieza con dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? El versículo 15. Mirad bien, ¿no? El Señor utiliza mucho ese término mirad cada rato. Y cuando Él dice mirad, ¿qué es lo que está queriendo decirnos? ¿Qué es lo que nos quiere insinuar? ¿O qué es lo que nos quiere decir?
que, hey, examina las cosas, haz un alto y date chance de ver. Yo por aquí tenía algunos sinónimos. Estén atentos, pongan atención, hey, no pases esto por alto, ¿me entiendes? Mirad bien, o sea, es decir, hey, póngale cuidado a esto, ¿ah? Eso que les voy a decir, póngale cuidado, no lo pases así como tan a la ligera, o sea, pele el ojo, ¿cómo dirían aquí en Costa Rica? Aquí. ¿Cómo? Pues hay otra, alguien dijo por ahí algo. Cuando uno le, ¿ah? Ojo al Cristo, dicen aquí, ¿no? Ojo al Cristo, es decir, hey, oído, ¿no? En Colombia dice, pele el ojo. Hay varias formas, ¿no? Pero el caso de eso es, mirad bien. Entonces, ¿qué es la amargura, hermanos? Empecemos por definir ahí qué es la amargura, porque vamos a estar hablando de la amargura, ¿no? Y espero no ver muchas caras amargas por aquí, pero bueno. Amargura. La amargura es un sentimiento. ¿Cierto que sí? Porque la amargura, como les dije ahorita, no es externa. No es que diga, a ver, uy, sí, tengo amargura. No, eso no, es un sentimiento, es una emoción. Y por eso es algo interno. Entonces la amargura es un sentimiento duradero de frustración. Esa es la amargura. De resentimiento, de tristeza. Especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura en griego es el verbo, la palabra pikria, que significa rencor, resentimiento, algo punzante. Esa es la definición de amargura. Entonces, entendiendo que esa es la amargura, ya vimos, ¿no? Es algo que produce resentimiento, dolor, es algo que punza. ¿Producto de qué fue que dijimos? Producto de haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces, cuando hablamos de raíces de amargura, entendiendo que esa es la amargura, cuando hablamos de raíces de amargura, pues estamos yendo a qué? Aquello que la origina, ¿cierto que sí? Que la provoca, que la origina. Entonces, ya sabemos que tiene que ver con el rencor, el resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que la origina? Porque la raíz, ¿qué significa la raíz? El origen, el inicio, la base de algo. Amén, hermanos. En lo natural es muy fácil para nosotros verlo, porque si usted se imagina los árboles, las plantas y todo eso, ¿qué es lo primero que le sale a ellos? La raíz, ¿cierto que sí? Lo primero que le sale a ellos es la raíz. Entonces, antes de uno ver la planta y antes de uno ver el fruto de esa planta, pues lo primero que tuvo que haber salido es la raíz. Entonces, antes de uno ver la amargura, lo primero que le tuvo que haber salido, ¿qué es? La raíz de amargura, ¿no? Entonces, por ahí vamos bien, ¿no? Vamos armando el cuadro bien. Acuérdense que la idea de esto es ir ahí, la línea de la enseñanza como tal. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos, en lo natural para que salga una raíz? Hay dos elementos básicos. ¿Tierra y qué? Tierra y semilla, ¿cierto que sí? Los demás son adicionales, ¿no? El agua, el abono y todo, pero básicamente hay dos elementos que entran en contacto e inmediatamente generan una raíz, que es una semilla y la tierra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, si hablamos de la tierra y la semilla, entonces es inevitable que nosotros tengamos que hacer un paréntesis para refrescarles a ustedes, porque esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, bueno, y de pronto hay gente que sí es primera vez que lo oye, sobre todo lo que tiene que ver con los principios de la siembra y la cosecha. Es inevitable, rápidamente lo vamos a ver, porque dice la palabra, hermanos, en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ya ustedes saben, ¿se acuerdan qué es burlado, no? O sea, a Dios nadie lo va a esquivar. Cuando dice que Dios no puede ser burlado, no es que uno se burle. No quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que a Dios nadie lo va a pasar por alto, pues. O sea, como decir, voy a esconderme de Dios aquí. Dios no puede ser burlado, Él te va a ver, que eso los ojos te vean. Entonces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo que siembra, eso recoge, o todo lo que siembra, eso segará. Y Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, mientras la tierra permanezca, es decir, mientras no se acabe el mundo, como dicen, el tiempo final y todo, mientras sigamos viviendo, mientras estemos aquí, siempre va a existir el día y la noche, siempre va a existir el frío y qué calor, ¿eh? El frío y el calor, y siempre va a haber la siembra y la cosecha. Eso siempre va a existir, eso es algo inevitable, hermanos. Entonces, rápidamente, sacando un tiempito nada más para que recordemos los principios de la siembra y la cosecha. Yo creo que en la vida, hermanos, todos, creo que, no sé si lo hablé aquí o en la radio,
que es bueno que uno tenga proyectos, propósitos de vida, objetivos, sueños, anhelos, todos los tenemos. Usted en el video los debe tener también. ¿Cierto que sí? Sobre todo que estamos arrancando el mes de mayo y ya vamos para el 5.º mes y es posible que la gente diga, bueno, ¿cómo ando yo? Sería un buen tiempo para uno hacer un acto y como dice el Señor, para mirar a ver, qué raro, para mirar cómo anda lo que nos propusimos ahorita en enero, ¿no? ¿Cómo andan esos proyectos, esos objetivos, esos anhelos? Pues para hacer un quiebre, ¿no? Un corte, porque siempre es bueno tenerlo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos o deberíamos saber qué es lo que queremos hacer en esta vida, ¿no? Deberíamos. Ahora, hay mucha gente que vive por vivir. Hay mucha gente que no tiene proyectos, no tiene sueños, dice, ¿y usted qué? No, pues ahí vamos a ver. Vamos a ver a dónde me lleva esta vida, o ahí voy, sobreviviendo. No debería ser así. Uno debería saber para dónde va. Uno debería tener proyectos de vida, saber qué es lo que queremos hacer. Amén. Pero no es suficiente con que nosotros sepamos qué es lo que queremos hacer. O sea, está bien, es un paso 1. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Amén. ¿Cuál creen ustedes que es el paso 2? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque es que hay gente que se queda aquí nada más. No, yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Yo por ahí tenía una hermana, saludos a mi hermana que está viendo el video, que ella decía, ay, yo quiero poner un negocio. Y le decía, ¿pero de qué? No sé, cualquier cosa, pero un negocio. No, hay que saber, ¿no? Hay que saber un negocio de qué. Yo quiero alcanzar una meta, o como una señora que decía, yo quiero que mi hija sea licenciada. Y decía, ¿pero licenciada en qué? En lo que sea, pero licenciada. No se trata de sueños así como Pablo decía, yo no corro así. Yo cuando corro, ¿qué pasa? Corro con una meta fija, yo no corro a la aventura. Y yo les ponía el ejemplo en algún momento de la gente que se inscribe a las carreras, que mucha gente antes, un día antes de la carrera, vaya a hacer el recorrido, ¿no? Para saber cuál es el recorrido y cuál es el punto más duro. Uy, aquí tengo que medirme. Y entonces al otro día que le sale la carrera y suena el disparo, ellos salen corriendo, ¿por qué? Porque saben para dónde van. ¿Cierto que sí? Pero imaginen que uno llega a una carrera y suena el disparo y diga, uy, ¿para dónde agarro? Uy, ¿para dónde es? ¿Para dónde es? No. Así, Pablo decía, yo no corro a la aventura, yo sé para dónde voy. Es más, y yo cuando peleo, yo doy golpes, pero no como golpeando el viento. Y no, o sea, y les recordaba que no es nada cristiano, ¿no? Cuando uno ve esas peleas en redes sociales, ¿se acuerdan? Que se agarran dos conductores y entonces uno comienza, ¿qué? Y nunca ninguno se pega al otro, y uno esperando a ver quién le pega al otro y nada, ¿no? ¿Qué? Y se van. Entonces, como golpeando el viento, no, uno cuando pelea, no estoy diciendo pues que vayan a pelear, sino que el consejo de Pablo es que cuando uno le dé golpes en esta vida o cosas así, uno tiene que ir a lo que va, ¿no? Tener exactamente a dónde quiere golpear, tener exactamente la meta que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, hermanos, siempre es bueno saber qué es lo que uno quiere hacer en la vida, pero más importante es cómo lo va a lograr. Y ahí es clave, importantísimo, todo lo que tiene que ver con los principios de la siembra y la cosecha. Clave, aplíquelo en lo que sea, aplíquelo en las cosas naturales, aplíquelo en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, rápidamente, cuando uno quiere sembrar, entrar en todo esto y proyectos, pues lo primero que uno tiene que hacer es seleccionar ¿qué cosa? La semilla, ¿cierto? La semilla. Usted primero tiene que saber qué es lo que quiere obtener, qué es lo que quiere recoger. Usted compra un lote, usted dice, yo dentro de 6 meses, un año, yo quiero recoger plátano. Entonces tiene que coger semillas ¿de qué? De plátano. Entonces lo primero es, seleccione la semilla, porque la semilla determina qué es lo que usted va a recoger. Y siempre les he comentado de por qué en las iglesias la gente siembra y siembra plátano, y siembra y pactos y siembra plata. ¿Por qué? Porque la gente en su mente lo que quiere recoger es plata, ¿cierto que sí? Pero bueno, ya eso es un tema que ya conocemos, de que las cosas espirituales no se compran con cosas materiales. Entonces, primero seleccione la semilla y todo eso, porque eso determina lo que usted va a recoger. Después de que usted ha seleccionado la semilla, usted tiene que definir ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. Listo, yo ya sé que quiero recoger plátano, entonces yo voy a escoger mis semillas de plátano. Y entonces después, ¿qué tengo que escoger o qué tengo que definir? ¿Dónde lo voy a sembrar? ¿Cierto que sí? ¿Dónde lo voy a sembrar? Entonces yo dice, pero es plátano, entonces yo no lo puedo sembrar en Cartago. No, voy a ir a sembrarlo ¿a dónde? Por allá, cerca de Limón, por allá, porque yo sé que cada uno tiene sus condiciones. Entonces, selecciono dónde quiero sembrar, escojo la tierra. Después de que yo he seleccionado la semilla y he seleccionado la tierra, ¿qué tengo que hacer?
comprar la semilla y la tierra, porque pues si yo digo, yo quiero sembrar plátano allá por Guapiles, y digo, ¿ya tenés la semilla? No, y el terreno tampoco va a conseguir nada, ¿no? Tiene que comprarla, la semilla y el terreno. Listo. Después de que los ha comprado, antes de sembrar, ¿qué tiene que hacer uno? Con el terreno hay que prepararlo, hay que ararlo, hay que abonarlo, hay que alistar todo, hay que limpiarlo, ¿cierto que sí? Antes de sembrar. Y ya después de que el campo está listo, inclusive a veces las semillas también hay que prepararlas, hay que limpiarlas, hay que lavarlas. Después de eso, ¿qué cosa? ¡Pum! Se siembra. ¿Cierto que sí? Se siembra. Y usted dirá, pastor, listo, ya sembré, entonces ¿qué? ¿Puedo dedicarme a descansar? No, hay que cuidar el sembrado. ¿Por qué? Porque si uno descuida el sembrado, corre el riesgo de que se le siembre ahí también, ¿qué cosa? Cizaña. Que en términos normales es, si usted siembra algo y lo deja ahí solo, ¿se le llena de qué? De hierba mala, ¿no? De monte y todo eso. Entonces hay que cuidar el sembrado, hay que cuidarlo y todo eso, ¿no? Y entonces, listo. Ese es en términos generales como los pasos, ¿no? Pero ahora eso tiene uno que acompañarlo de conocimiento. Uno tiene que saber cuál es el tiempo entre la siembra y la cosecha, ¿no? ¿Cuál es el tiempo determinado que tiene que haber? ¿Para qué? Porque si yo siembro algo que yo sé que se demora 6 meses en dar fruto, ¿para qué voy a ir cada mes o cada 2 meses a revisar a ver si ya salió el fruto o no? Y al mes si ya salió el fruto o no. Si yo sé que tengo que esperar 6 meses, ¿para qué, no? Entonces tiene que haber ese conocimiento del tiempo que va entre la siembra y la cosecha. ¿Para qué? Para que uno no espere frutos antes de tiempo. Por ejemplo, una persona recién sembrada en el Evangelio, uno no esperaría a esa persona que dé frutos inmediatamente. ¿Por qué? Porque está recién sembrado. Uno tiene que esperar un determinado tiempo en que esa persona, ¿qué cosa? Se despoje de sus cosas que están viciadas, se llene de la palabra, cambie su manera de pensar, se llene de los principios de Cristo, comience a dar testimonio y entonces solo hasta allá es que uno esperaría que esa persona empiece a dar frutos. Porque si da frutos antes de tiempo, ¿qué pasa? Se echan a perder, no sirven. Eso funciona en lo natural y en lo espiritual también, ¿no? Entonces, cuando está cerca el momento de recoger la cosecha, increíble no, es un dato real, inclusive hay que invertir más plata todavía. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuando está cerca la fecha en que hay que recoger el café, ¿qué pasa? Hay que invertir, ¿no? Porque ¿qué hay que conseguir? ¿Qué hay que conseguir? Gente, ¿no? Gente para que recoja, entonces hay que invertir y todo eso. E inclusive algunas de las cosas que uno recoge, uno las deja para volverlas ¿a qué? A sembrar, ¿cierto? Decir, para volverlas a sembrar como tal. Entonces, hermanos, algunas anotaciones generales aquí. ¿Dónde recoge uno lo que ha sembrado? Donde lo sembró, ¿cierto? Decir, si yo sembré allá en Guapiles y yo vivo en Turrialba, pues si yo quiero recoger lo que sembré, ¿qué tengo que hacer? Pues irme para Guapiles, ¿no? Yo no voy a esperar a decir, voy a recogerlo aquí en Turrialba, no, tengo que irme allá. Uno recoge ¿dónde? Donde sembró. ¿Y qué recoge uno? Del mismo género de lo que sembró, porque dice la palabra que cada semilla, según su género, así da su fruto, ¿cierto de sí? Y cuando un fruto, a ver si se acuerdan, cuando una semilla da un fruto diferente al género por el cual ha sido creado, ¿qué pasa con esa semilla? Se degenera, ¿cierto de sí? Degenerarse, ¿qué es? Dar un fruto diferente para el cual uno ha sido creado. Por eso cuando una persona, un hombre o una mujer comienzan a dar frutos diferentes para los cuales han sido creados, por ejemplo, si un hombre o una mujer son malos esposos, malos padres, malos hijos, falsos, hipócritas, adúlteros, lo que sea, esos no son frutos para los cuales nosotros hemos sido creados. Entonces uno podría decir que uno se degeneró, ¿cierto que sí? Entonces lo que pasa es que si uno le dice a la gente, levanten la mano todos los que han sido degenerados aquí, y nadie la levanta, ¿por qué? Porque a la gente le da pena decir, no, yo no he sido degenerado, yo no. Todos hemos sido degenerados si es que uno ha dado frutos diferentes para los cuales uno ha sido creado. Pero es un concepto, ¿no? Eso ya ustedes lo manejan así. Amén, hermanos. Entonces, recordar eso que la palabra es la semilla de Dios, ya lo tenemos claro. ¿Y la tierra qué es? Espiritualmente, ¿la tierra qué sería? Nosotros, ¿cierto? La semilla de Dios es sembrada ¿dónde? En nosotros, en nuestros corazones como tal. Y así como en lo natural nosotros entendemos que cada tierra tiene ciertas cualidades que se adaptan más a determinadas semillas, eso lo tenemos claro, ¿cierto que sí? En lo espiritual es igual, ¿no? La semilla de Dios, que es la misma, no tiene el mismo efecto en todas las tierras en las que son sembradas.
¿Por qué? Porque no todas las tierras están dispuestas, digámoslo, a dar lo suyo, aunque podrían, pero no todas están dispuestas a dar lo suyo, ¿no? Entonces, cuando una semilla da un fruto que a uno no le gusta, ¿qué tendría que hacer uno? Pensemos en lo natural, ¿no? Y le he puesto este ejemplo muchas veces, solamente que quiero que quede ahí en el video para amarrar. Si yo en el patio de mi casa siembro mango, ¿qué me va a salir? Mango, ¿cierto? Pues yo digo, yo quería guayaba. Entonces, yo no puedo decir, voy a cortarle todas las ramas a ese palo de mango para que la próxima vez me salgan guayabas. No, no. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la raíz, ¿no? Entonces, no se debería concentrar uno en los frutos, sino en la raíz, ¿no? Eso lo tenemos bien claro. Ahora, hermanos, en la vida de un cristiano, pensemos que también ya lo hemos visto aquí, pero acuérdense que estamos recordando antes de ir al tema de la amargura. ¿Qué pudo haber pasado para que en la vida de una persona que se dice que es cristiana, los frutos hayan salido mal? Porque de seguro que esto que estamos aquí, usted en el video, conocemos gente que se dice que es cristiana, pero que los frutos que uno ve en esa persona no tienen nada que ver con un cristiano. O sea, conocemos casos, ¿amén o no? Ahora sí era pastor, pero es que no era cristiano. Sí, seguro que no, pero esa persona decía que era cristiana. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pueden haber pasado dos cosas que tienen que ver con los dos elementos que hablamos ahora, ¿no? Para que salga una raíz se necesitan dos elementos. ¿Cuáles eran? La semilla y la tierra. Entonces pensemos en esos dos elementos. Para que una persona haya dado un fruto que no era el que uno esperaba, entonces pueden haber pasado dos cosas. Primero, que la semilla que se usó fuera una mala semilla. Entonces, ahora, espiritualmente, ¿qué es una mala semilla? Algo que no tiene nada que ver con la doctrina de Dios, ¿cierto? Es decir, una falsa enseñanza, esas doctrinas falsas antibíblicas que hay, que la Biblia le llama doctrinas de demonios. ¿Por qué le llama doctrina de demonios? Porque la sabiduría con la que son creadas es terrenal, animal y diabólica, ¿cierto que sí? No vienen de lo alto. Entonces, puede ser que la persona era una persona buena, digamos que tenía un corazoncito bueno, o sea que era una buena ¿qué? No, era una buena tierra, ¿cierto que sí? Pero recibió una mala semilla, una falsa enseñanza. Entonces el fruto que va a salir en esa persona, por más buena que sea, pero al recibir una mala semilla, va a dar un fruto ¿qué? Malo, ¿cierto que sí? No va a dar un buen fruto. Esa puede ser una razón. Ahora, usted dirá, ¿qué ejemplos pueden haber? Mucha gente en iglesias que son de falsa doctrina, que andan recibiendo cosas que no son, que puede, en las iglesias grandes, en las mega iglesias, créame que hay gente buena. Hay gente que es buena, tienen corazoncito con buenas intenciones, pero lastimosamente se están alimentando de malas semillas. Y entonces por eso los frutos que dan esas personas no son tan buenos como uno quisiera, no crecen espiritualmente, no aprenden nada, no aprenden a manejar las situaciones como Dios quisiera que los hijos de Él preparados puedan, como le dijo a Moisés en su momento, ¿se acuerda? Señor, ¿qué hago, Señor? Y que le dijo, deja de estar llorando, deja de estar gritando, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Pero eso solamente lo podrá hacer uno cuando ¿qué? Cuando tiene buena información. Amén. Entonces, ese es el primer caso. Una buena tierra, mala semilla. Ahora, el otro caso, pues es, digamos, lo contrario a ese, ¿no? Digamos que la semilla es buena. La palabra que se da es semilla de Dios, pero cae en una mala ¿qué? Tierra, ¿no? Entonces tampoco puede dar un buen fruto. Tampoco puede dar un fruto. Entonces, definitivamente la única combinación buena es el cuarto caso de la parábola del sembrador. Recuerda que el sembrador salió a sembrar y tiró 4 semillas, una cayó entre espinos, otra cayó en la calle, otra cayó en otro lado, y la cuarta cayó ¿en dónde? En una buena tierra, ¿no? ¿Ese quién es? Una persona de un corazón puro, un corazón dispuesto, que recibe la semilla de Dios, y entonces una buena semilla y una buena tierra, wow, comienzan a dar una buena raíz. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ahora sí vamos, quería dejar claro todo eso de la siembra y la cosecha, porque es algo que vamos a utilizar, ¿no? Con ese tema de las raíces de amargura, tal, que acabamos de leer, ¿no? Entonces, ahí pueden haber dos preguntas claves que tendríamos que hacernos en torno a esto de las raíces de amargura. Ya ustedes saben qué es la amargura, ¿no? La amargura, vuelvo y le leo, es un sentimiento duradero, porque no es algo que, una persona que sufre de amargura o que es amarga, o amargado, bueno, amarga también, no es que es por ratito, ¿no? Esa persona, eso es algo duradero.
Eso es algo es un proceso para que quite eso, ¿no? Entonces, acuérdense que la amargura es ese proceso duradero, frustración, resentimiento, tristeza. Entonces, hay dos preguntas claves para entender eso de las raíces de amargura. Primero, ¿cuáles fueron esas semillas? Pensemos en una persona que tenga raíces de amargura, que puede ser otra o puede ser uno mismo, si es que uno se ha hecho el examen, ¿no? ¿Cuáles fueron esas semillas que lograron entrar en la tierra de uno para que formaran esa raíz de amargura? ¿Cuáles fueron esas semillas? Ahorita la vamos a ver, ¿no? Para que crecieran esas raíces. Y lo otro es, ¿qué es lo que hace que mi tierra, es decir, mi vida, mi corazón, mi mente, qué es lo que hace que mi tierra sea fértil para que esas semillas germinen con cierta facilidad, ¿no? Porque de seguro que todos nosotros en algún momento hemos sido asediados por esas semillas que podrían, en el caso de cada uno de nosotros, generar raíces de amargura, pero como nuestra tierra está curadita, está sana, bueno, eso es lo que yo espero, pues por más semillas de esas que vengan, no pegan. ¿Cierto que sí? No pegan. Eso es como cuando uno tiene un lote bien abonadito, fumigado y todo eso, y tratan de meterse esa hierba mala, se muere, ¿no? No pega ahí. ¿Por qué? Porque el terreno está sanito. Entonces, esas son dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron esas semillas que hacen que crezcan en mí raíces de amargura? Y la otra es, ¿qué es lo que hace que mi tierra sea fértil para que esas semillas germinen con facilidad, ¿no? Entendiendo obviamente que la tierra, ¿a qué se refiere la tierra? Mi mente, ¿no? Todo está aquí, ¿no? Todo está aquí. Cuando yo hablo del corazón es la mente, cuando hablo de la tierra es la mente y todo eso. Por eso es que la palabra humildad se refiere la palabra humildad tiene una definición que es tierra laborable, ¿no? Tierra trabajable. Una persona humilde es aquella en la que se puede trabajar, en la que uno puede enseñarle, la que no tiene problema en escuchar, la que no tiene problema en ser instruido, corregido, disciplinado. Eso es una persona humilde. Entonces, partamos de ese supuesto. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son esas semillas, hermanos, que ocasionan que mi tierra, pues, generen esas raíces de amargura, ¿no? En lo natural, nosotros vemos los árboles, vemos las plantas, eso creo que todos los vemos, pero nosotros no vemos las raíces, ¿cierto? ¿No? O sea, a no ser, pues, que sea una planta, dirá, pastor, sí, hay algunas que sí, que son esas que andan en agua y todo uno les ve las raíces, sí, pero en términos generales, las plantas, los árboles que uno ve, uno no le ve las raíces. Ahora, el hecho de que uno no las vea, no quiere decir que no existan. De hecho, el ver el árbol y la planta nos da una certeza de lo que no veo. Amén. Me parecía la definición de qué? De la fe, ¿no? O sea, yo no necesito ver las raíces en un árbol para saber que ahí están, por más que no las vea como tal, ¿no? Entonces, en lo natural es eso, y nosotros también sabemos, por la información que hemos recibido, que si uno ve las ramas de los árboles muy verdes, las hojas, y si ve los frutos, eso lo ve tan verde y bien bonito y todo eso, porque está siendo bien alimentado, ¿cierto que sí? ¿Y qué es lo que alimenta eso? Las raíces, ¿no? Acuérdese, la rama, los frutos no los alimentan ni el tronco ni nada de eso, lo que los alimentan son ¿qué cosa? Las raíces, ¿no? Entonces, un buen árbol, según la palabra, un buen árbol da ¿qué? Buen fruto, ¿cierto? Pero para que un buen árbol dé un buen fruto, tiene que tener buenas raíces, ¿cierto que sí? Por eso es que, ¿a dónde lo quiero llevar a eso? Que la clave, ¿dónde está? En la raíz, ¿no? En las raíces. Y alguna vez les puse el ejemplo, ¿no? De que hay gente que va a consejería y le dice, pastor, es que tengo un problema, y entonces duran hablando, y pasa este acá, y pueden durar todo el tiempo contando y contando sus problemas. Entonces, si a lo mejor uno le dice, pero ¿cuál es tu problema? Dice, pero pasa yo 2 horas contándoselos. Dice, no, usted me ha contado los frutos de su problema, pero ¿cuál es su problema? Y entonces la gente dice, pastor, ahí sí no le entendí. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca ¿en qué cosa? En los frutos. Porque los frutos es lo más que visible, ¿cierto? La raíz como está tan, o sea, como no se ve, es más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué frutos nosotros podríamos ver? Hagamos un sondeo aquí. ¿Qué frutos nosotros podríamos ver en una persona que consideremos que es amargada? ¿Qué? ¿Cómo qué? Resentida. ¿Qué más? No perdona. ¿Qué más? Triste, puede ser triste. ¿Qué más? ¿Solo eso? Y no hay ninguna amargada, ¿verdad? ¿Ah?
rencoroso, enojado. Bueno, hay una cantidad de frutos, ¿no? Iracundos. Ahora, no quiere decir que acuerde que un iracundo, ¿quién es? ¿Qué es un iracundo? ¿Pero qué es un iracundo? ¿No saben qué es un iracundo? O sea, un iracundo es el que sufre de constantes y frecuentes ataques de ira, ¿cierto? Decir, porque airarse no es malo. ¿Quién no dice? La palabra, ¿cierto? Decir, airaos, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, porque si ustedes dejan que el sol se ponga sobre su enojo, ya están pasando a la categoría de iracundos, ¿no? Y el iracundo dice que no entrará en el reino de Dios. Entonces son personas iracundas, son personas que cuando hablan, ¿qué pasa? Utilizan palabras hirientes, a todas horas están ofendiendo a los demás, tienen baja autoestima, se creen que todo el mundo los persigue, a todas horas creen que los están señalando, pasan por delante de alguien y si esas personas se ríen y dicen, ay, se están riendo de mí. O sea, si a uno no le consta, ¿qué importa? Y si se estuvieran riendo, ¿qué pasa? Pues que se rían, ¿cierto? De sí. O sea, eso le pasa a una persona que sabe quién es. Pero generalmente esas son personas amargadas, ¿no? O sea, esos son algunos frutos, ¿no? Ahora, ¿ha visto a alguien usted con esos síntomas? Espero que no haya sido en un espejo, pero bueno, está bien. Porque es que, hermanos, vean, muchas veces el problema de la gente, ¿sabe cuál es? ¿Sabe muchas veces cuál es el principal problema de la gente? Que no saben cuál es el problema, ¿cierto? ¿Sí? A veces el mayor problema de la gente es que no saben cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber sido, hermanos? Tratemos de pensar qué pudo haber generado esa raíz de amargura en una persona. Hay muchas razones, ¿no? De pronto una injusticia. Entonces uno se quedó con algo que dice, es que eso no era justo. Y uno alberga eso, que eso tiene que ver mucho con la ira pecaminosa, ¿no? En algún momento la veíamos, creo que en el discipulado, de que hay una ira que es esa momentánea como la que sufrió el Señor cuando llegó al templo y sacó la faja, pero ya después se le pasó. Pero hay otra ira que tiene que ver con la amargura que la lleva uno ahí, ¿no? De resentimiento, que puede haber sido por alguna injusticia, por algún rechazo en algo, ¿no? Alguien te rechazó por X o Y razón y entonces la gente no asimila ese rechazo y entonces guarda ese resentimiento ahí, esa amargura y todo ese asunto, alguna ofensa no sanada. Alguien te dijo algo que te ofendió y de pronto la otra persona ni cuenta se dio que te ofendió y entonces uno carga con esa amargura ahí. ¿Por qué? Porque nunca va uno a confrontar y decir, mira, eso que dijiste, lo que hiciste decir es que realmente me ofendió y todo ese asunto. Ah, mira, yo no sabía que te ofendía eso. ¿Cuánta gente no hay, digamos, resentida con otra gente y la otra persona ni siquiera sabe? Ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, todo eso puede ser semillitas ahí, ¿no? Un fracaso, hermanos. Un fracaso no superado, ¿no? Hay gente que no supera los fracasos y entonces viven amargados toda la vida por aquello que pudo haber sido y no fue. Es que yo tenía aquello, es que yo era aquello, es que si yo hubiera hecho aquello. No, hombre, ya, supérelo, ¿no? Y lo que decía Jorgito ahorita, la falta de perdón, ¿no? O sea, acuérdense que el no perdonar es una carga muy pesada, ¿no? Y uno de los, digamos, de la forma en la que se expresa esa falta de perdón es precisamente en la amargura. Pues tratando uno de lastimar a los demás. Entonces, y la amargura, hermanos, no es una cuestión de edad, ¿no? Que a veces los muchachos jóvenes creen y dicen, pero es que los que se amargan son los viejos, esos son viejos amargados, ¿no? Ahora, lo más triste ahora es ver muchachos jóvenes que amargados, ¿no? O sea, eso es lo más triste todavía, que apenas están empezando a vivir y los ve uno amargado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la amargura no tiene nada que ver con la edad? Porque es algo mental, sí, puede ser porque es algo mental, pero digamos que la amargura va ligada ¿a qué? Digámoslo, pues en general una persona que es amargada es una persona que está llena de ¿qué? De resentimiento o cosas situaciones que no ha solucionado. ¿Cómo le llamamos nosotros a una situación que uno no ha solucionado? Problema, ¿cierto? La definición de un problema. ¿Qué es un problema? Es una situación que amerita una solución. Entonces, cuando uno no ha solucionado cosas, tiene problemas. Y si tiene problemas, lo más probable es que uno viva aquí, amargado, ¿cierto? Y además, díganme ustedes, ¿quién no tiene problemas? Todos. Ahora sí, pastor, ¿y los jóvenes también? Claro. Lo que pasa es que el problema de los jóvenes no son los mismos problemas de nosotros.
Entre nosotros aquí o en la iglesia puede haber gente que diga, pastor, tengo un problema tremendo, ¿qué? Estoy atrasado en el banco y me van a quitar la casa. Tremendo problema, ¿eh? ¿Quiero decir? Ahora usted puede preguntarle a Jorgito aquí y dice, pastor, tengo un problema, ¿qué? La liga va a quedar eliminada. Ese es su problema también, ¿no? Ahora uno le puede preguntar a un muchacho, pastor, tengo un problema, ¿cuál? Mi internet es muy lento. Ese es su problema. Entonces cada uno maneja diferentes tipos de problemas, pero cada uno entonces lo va a amargar a uno en su medida. Entonces por eso no es cuestión de edad, por eso vemos gente amargada en cualquier edad, ¿no? Y acuérdese que el mayor problema que cada uno tiene, ¿cuál es? El de uno, ¿no? El mayor problema, por ejemplo, a mí el problema, Jorgito, no es que no me importe, pero bueno, Jorgito, buena suerte. ¿Cierto? ¿Sí? Porque yo tengo los míos también. Entonces, el mayor problema de cada uno es el que cada uno tiene. Entonces lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces, cuando la gente no sabe cuál es el raíz de su problema, ¿cuál es la solución más fácil? No, pero ¿cuál es la opción? Pues no le llamamos solución, pero cuando yo no conozco qué es lo que me genera a mí la amargura, ¿qué es lo más fácil para mí? Reconocerla, sí, pero digámoslo, que eso está desde Adán y Eva en adelante, ¿no? Cuando uno no sabe qué es lo que le genera el problema, lo más fácil es, ¿qué? Echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Entonces, por eso uno dice, no, hombre, me amargaste la tarde. También que estaba y me amargué por culpa tuya. No, a uno nadie le amarga nada, pero parece que usted es un amargado. Eso es una realidad, ¿no? Y así siempre, echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es tan difícil ver la amargura en uno? Porque la raíz, ¿por dónde va? Por dentro, ¿no? Entonces, ver las cosas de adentro es muy complicado, hermano. O sea, por eso es que la palabra siempre dice, examínate. ¿Quién te tiene que examinar? Tú mismo, porque estás en capacidad de hacerlo, a no ser de que estés reprobado. ¿Qué pasa, Meli? Bueno, es que nos preguntan de la parte de atrás del auditorio. La gente que está ahí en el video dirá, "Uy, ese auditorio debe ser gigantesco". No, que también puede ser cosas físicas. De hecho, ahorita que Milena menciona eso de la hiel, porque este versículo que leímos ahorita está también, digamos, sí, Deuteronomio 28, ¿qué era? 29, 28. No era 29, 28. Bueno, déjeme que aquí estaba en el mismo. No, era Deuteronomio 29, 18. Dice 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo. Yo estoy buscando eso del hiel y ajenjo. Bueno, la hiel, ustedes saben qué es la hiel, ¿no? La hiel es como la bilis, la que genera el hígado, ¿no? Y uno le viene ese sabor amargo, dice, uy, es que se me alborotó la bilis o la hiel, ¿no? No sé si la pruebo. Entonces, eso lo produce el hígado, eso es bien amargo. Y el ajenjo sí es una planta, amarga como ella sola. Entonces, esa amargura está ligado a eso, ¿no? Entonces, cuando Milena decía, es que puede ser algo físico también que a uno lo amargue. ¿Eso es lo que quiere decir? Pues sí, o sea, realmente sí, pero a la larga, eso físico no deja de ser ¿qué? ¿Un qué? O sea, si a mí mi hígado me está generando mucha bilis y eso me tiene amargado, para mí eso es un qué? Problema, que tengo que solucionarlo. O sea, a la larga, digamos que el origen de todo lo que sea la amargura tiene que ver con problemas que hay que solucionar, ya sean físicos, emocionales, digamos, de relaciones interpersonales, lo que sea, pero son situaciones que hay que mejorar, ¿no? No sé si era eso, miren. Por ahí anda, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? De que, bueno, no es una cuestión de edad, estamos hablando allá que la raíz va por dentro. De hecho, el mismo Santiago dice, ¿de dónde vienen nuestros pleitos si no es de nosotros mismos? ¿Cierto? ¿Sí? De aquí, de nuestra mente como tal. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, ¿ves?
como genuinos cristianos, no debería, nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra mente no debería ser una tierra que albergara o que diera cabida a esas semillas de amargura. No debería ser, no deberíamos permitir que se aniden como tal. O sea, de que van a haber, claro que las van a ver. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de problemas. Todos tenemos problemas, todos nos enfermamos, todos tenemos problemas económicos, todos tenemos cosas que solucionar, todos los tenemos, pero nosotros no deberíamos dejar que se aniden ahí y generen en nosotros sentimientos de amargura. Ahorita vamos a ver por qué es peligroso eso, ¿no? Bueno, de una vez, ¿por qué es importante y delicado? Mira lo que acabamos de leer ahí. En Deuteronomio 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Entonces, un primer problema de que dejar que esas semillas de amargura se aniden en nuestra tierra y formen raíces de amargura, un principal riesgo que tenemos es que nosotros dejemos de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Ahora, ¿qué es alcanzar la gracia de Dios? Sí, la gracia es lo que no merecemos, pero cuando uno dice, mira, es que la meta mía es alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? La salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué es la gracia, Jorito? Recibir lo que uno no merece. ¿Y qué es lo que nosotros no merecíamos recibir? La salvación. Nosotros merecíamos haber sido condenados. Entonces, dice ahí, hey, no deje que se le aniden esas semillas ahí, que formen raíces de amargura, porque no vaya a ser que eso le impida, ¿qué cosa? Alcanzar la gracia de Dios, es decir, salvarse. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más eso. Ese es el principal riesgo, ¿no? Impedir realmente también, y más adelante dice que ella nos estorbe y nosotros no alcancemos las bendiciones de Dios. La gracia de Dios, o sea, la salvación es una bendición, amén. Entonces, que nosotros nos impidan alcanzar las bendiciones de Dios. Y siempre que nosotros, pongo yo este ejemplo, me parece que el ejemplo más claro es el de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Se acuerdan de ese general sirio ahí que tenía lepra y entonces se fue a que Eliseo lo sanara y entonces Eliseo no salió, sino que mandó un siervo, le digo, vaya, dígale que se bañe 7 veces allá en el Jordán, y entonces él se enojó porque él dijo, ¿cómo que mandó un sirviente? Yo pensé que iba a salir él mismo y me iba a imponer manos y me iba a sanar, y entonces se fue todo enojado, todo amargado, ¿cierto que sí? Entonces, mientras estuvo amargado, es decir, resentido, enojado, todo eso, él no recibió las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Hasta que fue en obediencia y se sumergió 7 veces, es decir, dejando atrás, ¿qué cosa? La amargura, dejando atrás el resentimiento, el odio, todo eso. En obediencia fue, hizo lo que se le mandó a hacer, se sanó. Amén. Entonces, por eso es que la advertencia está ahí. Hey, no, miren bien, pongan cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es que alguno no puede alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces, precisamente eso, ¿no? Y más adelante dice que eso les estorbe y por ella, mire lo que dice la parte final del versículo 15, dice, que brote alguna raíz de amargura y que eso os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Ahora usted dirá, pastor, ahí vieras que ese versículo nunca lo he entendido. ¿Por qué? Porque ahí dice que si uno deja que le broten raíces de amargura, y entonces dice que uno puede contaminar a los demás. Qué peligro, pastor, que uno pueda contaminar de amargura a los demás. O sea que la amargura se contamina, se pasa de un lado al otro. ¿Ustedes creen que a ese tipo de contaminación se refiere a que uno, así como contamina uno de la gripa o un virus y todo eso? ¿A qué tipo de contaminación se refiere? Pero digamos, vayamos a lo que el Señor decía, ¿no? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale, ¿no? Lo que sale, ¿cierto? Y generalmente lo que está en uno, ¿cómo sale? Por la boca, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿en forma de qué? De palabras, de lo que uno hable. Entonces, por eso es que precisamente habla de eso, que si uno deja que se aniden raíces de amargura, y ya vimos ahorita que una de las cosas que caracteriza a una persona amargada es la manera en la que habla, se expresa, trata a las demás personas. Entonces, dice, no vaya a ser que eso le estorbe a sus oraciones y que los demás sean, ¿qué cosa? Contaminados, ¿no? Que los demás sean contaminados. Mire lo peligroso que es eso. ¿Cuáles podrían ser los primeros contaminados de una persona amargada? Su prójimo, ¿cierto que sí? ¿Y cuál es el prójimo más prójimo de nosotros? ¿Ah? Pero ¿cuál es el prójimo más prójimo de cada uno de nosotros? La familia, ¿no? La familia.
Entonces esa es las primeras personas contaminadas. ¿De qué? De nuestra amargura, que se hace visible ¿cómo? Por medio de lo que uno saca, porque eso es lo que contamina a la persona, lo que saca, porque sale de lo que es, ¿no? Entonces está sacando toda esa amargura y está regando. Por eso cuando una persona amargada está regando amargura, uno le dices, ¿es que regó qué? ¿Ah? Bueno, yo no sé si aquí se usa, ¿no? Pero en Colombia decimos, no, se anda regando bilis. ¿Aquí no usan eso? ¿No? Saludos a la gente de Colombia. Cuando una persona amargada habla mal y todo eso, entonces hay un dicho que dice, no hombre, se está regando toda la bilis. Es decir, está hablando feo, está hablando golpeado, está tratando mal a la gente. Precisamente porque la bilis es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es amargo que sale de uno, ¿no? Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Además, algo bien claro que hay que tener es que la amargura no agrada a Dios, obviamente. Dice Oseas 12:14, dice la palabra, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. O sea, a Dios no le agrada la amargura porque, hermanos, ¿qué es lo que caracteriza también a una persona amargada? Oye, obviamente la forma en la que habla, pero por lo general su lenguaje está cargado ¿de qué? Sí, digamos, pensemos en una empresa. Las personas que están amargadas ahí en ese trabajo, por lo general, ¿cómo se da cuenta uno que están amargadas? Porque se quejan, ¿cierto? Decía, todas horas están quejando, hablando mal de la empresa. Entonces, el lenguaje de la queja no es algo que le guste a Dios. Porque acuérdense, siempre, por eso ustedes siempre me ven que yo, casi que no hay ninguna prédica donde no mencione que el pueblo salió de Israel, iba para la tierra prometida en el desierto, y algo pasó, en el desierto pasó de todo, ¿no? Sirve de todo. En parte de esto, ¿no? La gente no se cansaba ¿de qué? De quejarse, ¿no? Gente amargada, gente resentida, gente que añoraba lo que tenían allá en Egipto como tal. Entonces la queja, hermanos, es algo que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque cuando una persona se queja, es porque esa persona está ¿qué? Pensemos en los que tenemos, los que trabajamos en alguna empresa, la empresa donde trabajamos produce un producto, un servicio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hay clientes que se quejan es porque son clientes ¿qué? Insatisfechos, ¿cierto? Gente a la que no se le ha suplido su necesidad. Entonces, había gente que se quejaba de Dios, es decir, estaban insatisfechos con Dios porque supuestamente Dios no les había cumplido lo que les iba a dar, que eso es lo que generalmente la gente se queja, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué les dijo Dios que les iba a dar? Que los iba a llevar a una tierra prometida, que los iba a llevar por el desierto, les dio agua, les dio maná, les puso una nube, les puso una cortina de fuego, dice que el calzado nunca se les gastó, tenía una persona que los estaba guiando, dio demostraciones de su poder, ¿qué más querían? Entonces, por eso es que el hecho de que la gente se quejara era algo que a Dios no le gusta, como pasa hoy en día, ¿no? Hay gente que se sigue quejando de Dios como tal, a pesar de todas las cosas que Dios les ha dado. Y posiblemente Dios todavía no le ha dado lo que esa persona añora en su corazón por varias razones. No sé si realmente esté anhelando eso en su corazón o sea más bien para satisfacer sus propios deleites. Uno no sabe, ¿no? Porque hay muchas cosas que Dios espera que la gente espera que Dios les dé, pero son cosas que Dios no les va a dar. ¿Por qué? Porque no están en línea a la voluntad de Dios, ni tampoco son cosas que la gente necesite. Bueno, pero eso es otro tema. Amén, hermanos. Vamos bien ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar a una persona amargada? Ya lo habíamos hablado, pero igual que identificamos un árbol, ¿no? ¿Cómo identifico yo un árbol de mango? Pues porque tiene mangos, ¿cierto que sí? ¿Cómo identificamos una persona amargada? Ya lo habíamos hablado ahorita. Por sus frutos, ¿cierto? Por sus frutos. Porque una persona visiblemente ante los demás solamente puede comportarse de dos maneras. Solamente hay dos maneras. O puede ser que exprese, salga de él el fruto del Espíritu. Amén. O puede ser que esa persona salga, ¿qué cosa? ¿Cuál es el contrapeso allá? Pero ¿cómo se le llama a eso? ¿Que salga el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. O que salga las obras de la carne, Gálatas 5:19. Porque dice que cuando las obras de la carne salen de la persona, ¿se hacen qué cosa? Manifiestas. Se hacen visibles, la gente lo va a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo identifica uno una persona amargada? Por los frutos que caracterizan la amargura, que ya lo vimos ahorita, ¿no? Vimos varios ahí, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de identificar
a una persona amargada. ¿Y sabe qué es lo peor de una persona amargada? Que siempre le va a echar la culpa a los demás y principalmente ¿a quién? A Dios, ¿no? Salmo 73, 21, dice la palabra. Le voy a hacer una pregunta ahorita. El Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Dice él, callado, Jorgito. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice esta persona a Dios mismo, ¿no? Que no sé, Jorgito, ¿quién era esa persona? Salmo 73. Dice él, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Quién dijo eso? Asaf, ¿cierto que sí? Asaf escribió el Salmo 73. ¿Y por qué se llenó él de amargura? Por estar viendo la prosperidad del impío, ¿no? Decía, mira, yo aquí consagrado a Dios, que nos puede haber pasado a muchos. Amén. A usted también en el video. Decir, mira, yo llevo tantos años en las cosas de Dios y bueno, ahí voy. Y esa otra persona que ni tiene temor de Dios ni nada, y como le baje bien. Y entonces, y el salmista por estar viendo esas cosas dice que casi se resbala, ¿no? Y entonces después dice que se llenó su corazón ¿de qué? De amargura. ¿Y por qué se llenó su corazón de amargura? Porque pensó que eso era una ¿qué? Una injusticia, ¿cierto? Ahora que dice, es una injusticia y entonces comenzó a anhelar aquello que no tenía. Y todo. Bueno, tantas cosas que lo pueden amargar a uno. Por eso es que es un mal negocio, hermanos, que uno se ponga a compararse con los demás, ¿no? Ahorita creo que vamos a tocar ese tema. Entonces, básicamente, ¿cómo considerar una persona amargada? Pues así, ¿no? Entonces, la primer pregunta que nos hicimos ahorita es, ¿cuáles son esas semillas que pueden haber caído para que generaran esas raíces? Ya lo vimos ahorita, ¿no? Lo alcanzamos a ver ahorita. Muchas de ellas pueden ser injusticias, cosas que pueden haber pasado que no las hemos sabido manejar como tal. No hemos sido bien alimentados, no entendemos bien, no tomamos el tiempo realmente para solucionar cosas que debemos solucionar, dejamos las cosas ahí pendientes. Es que yo todo lo puse en las manos de Dios. ¿Eso está bien o no? Pues es una parte, está bien, todo hay que ponerlo en las manos del Señor, pero también hay que hacer. O sea, tenemos que hacer la parte nuestra. Amén. Pero hay gente que todo lo pone en las manos de Dios y se sientan en un sillón a esperar a que Dios haga todo el trabajo, y así no es. Entonces, nunca se van a solucionar las cosas, ¿no? Como tal. Entonces, identifique el problema, atáquelo ahí. Entonces, esas pueden ser algunas razones. Y la segunda pregunta que nos habíamos planteado es, ¿cuáles son esas tierras fértiles, hermanos, donde esas raíces, esas semillas de amargura pueden caer y entonces inmediatamente generan raíces de amargura? Hay unas tierras que se prestan para eso. Y es bueno que nosotros identifiquemos si estamos en esas tierras o si estamos coqueteando con esas tierras, porque puede ser que ahorita nuestra tierra, nuestra vida, no sea fértil para esas semillas, pero puede ser que estemos dando pasos agigantados hacia esas tierras, ¿no? Hacia esas tierras, y es cuestión de tiempo para que usted, hoy, que no se sienta que está amargado, en un futuro no muy lejano, sea una persona amargada. Entonces, hay que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, hay tierras que son particularmente fértiles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el relajamiento espiritual, el relax espiritual, ¿no? Hay muchas personas que están relajadas espiritualmente y acuérdate que cuando uno se relaja, ¿qué pasa cuando uno se relaja en general? Cuando uno se relaja, ¿uno qué pasa? Se descuida, uno baja, ¿qué cosa? Baja la guardia, ¿cierto? Sí, baja la guardia. ¿Y qué pasa cuando un boxeador baja la guardia? Pues se está poniendo para que le den, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos espiritualmente, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos tener una mente ociosa, porque hay un dicho que no es bíblico, pero dice que una mente ociosa, ¿qué es? Es el taller de Satanás, ¿cierto que sí? O sea, no es bíblico, pero no deja de ser real. O sea, si usted no llena su mente con información de Dios, téngalo por seguro que la va a llenar con otra información que no es de Dios. Si uno mismo, o uno a sus hijos, a la gente, si uno no le enseña a su gente, empezando por uno mismo, a amar a Dios, este sistema en el que estamos viviendo se va a encargar de que lo odiemos. Espero que lo haya escuchado, ¿ah? Si nosotros o a la gente a la que influimos no le enseñamos a amar a Dios, este sistema en el que vivimos se va a encargar de que lo odiemos. O sea, así es, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy selectivo. Entonces, ese relajamiento espiritual, hermanos,
que en otras palabras es descuidar nuestra relación con Dios, hace que nuestra mente sea una mente fértil para que esas semillas comiencen a caer ahí y ir agarrando, ir haciéndose así con la tierra, ¿no? Entonces, no podemos caer en eso, ¿no? El Salmo 104:33 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Entonces dice ese salmista, dice, a mi Dios cantaré salmos, es decir, adoraré, alabaré, mientras ¿qué? Mientras viva. Eso no es cuestión de tiempo, ¿no? Eso no es cuestión de tomarme un año sabático en lo espiritual y después vuelvo y me voy a apartar del Señor un tiempito mientras hago cosas. Tristemente hay gente que no la hemos... Vea, hay personas aquí en la iglesia que no han vuelto y uno los llama y dice, pastor, es que estoy haciendo un curso los domingos. Bueno, está bien, está bien. Bueno, los que contestan, pues, porque hay otros que les dice... Porque yo nunca le pregunto a la gente que por qué no ha vuelto. La gente que no ha vuelto simplemente les mando un saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien en el Señor. Un abrazo, saludos. Y uno esperaría de regreso que la gente le diga, hola, pastor, gracias por el saludo. Vieras que no he podido volver, algo, ¿no? Pero no, hay gente que ni contesta nada. Le queda uno esperando. Entonces, al buen entendedor, ¿qué cosa? Pocas palabras, ¿no? Pero hermanos, ese relajamiento es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. Dice, la relación con el Señor tiene que ser... Ahora lo que hablamos hace 8 días, ¿de qué? De que uno no debe abandonar, ¿qué cosa? Hace 8 días. Usted no vino ahorita. Hace 8 días. Uno no debe abandonar, ¿qué cosa? Que el proceso. No hay que abandonar el proceso. No has escuchado la prédica ahorita, ¿no? El proceso, hay que ir... ¿Cómo se llama? Te darle un chance. Subir escalones, ¿cómo se llama? Eso, trascender, hay que ir subiendo escalones. Uno no puede retroceder en las cosas del Señor. El Señor no le agradan los que retroceden. Y por eso dice, cantaré alabanzas, ¿qué cosa? Toda la vida. Entonces eso no nos podemos descuidar. Entonces primero, relax espiritual, fatales. Hace que nuestra tierra sea fértil para que caigan esas semillitas y generen raíces de amargura. No se descuide, no baje la guardia. Velad, dice la palabra, velad siempre, estén atentos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda ahí buscando a quién devorar. No abra puertas. Ve, y traía una prédica para hoy que al final no la hice, después la hago, pero que decía que si la iglesia lleva tantos años en batalla espiritual contra el enemigo, ¿cierto? ¿Por qué no lo hemos podido derrotar totalmente? ¿Por qué sigue todavía el enemigo fuerte? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo en la palabra que dice que nosotros no debemos, ¿qué cosa? Ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice, no deberíamos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero ¿qué hace la iglesia? Las ignora, no le da la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que después lo vamos a ver en otro. Pero bueno, primero el relajamiento espiritual. Lo segundo también es ser una persona malagradecida, hermano, no tener un corazón agradecido. Cuando usted no es una persona agradecida, usted es candidato uno a hacer ¿qué cosa? Amargado, amargado. Porque una persona agradecida es una persona que aprecia, que valora, que siempre está, digamos, que uno siempre tiene en su corazón ese sentimiento de gratitud, ¿no? Como tal. Entonces eso no va con la amargura. Entonces Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete, ¿qué cosa? Continuo, continuo. Y entonces ahí habla del afligido, pero ¿un afligido qué es? Un afligido a la larga es un ¿qué? Un amargado, ¿cierto? Es decir, estamos hablando del amargado. Un afligido es un amargado como tal, ¿no? Y dice que todos los días del amargado, del afligido son difíciles. Pero el de corazón contento, una persona contenta, una persona alegre, feliz, satisfecho. Y cuando uno está alegre, feliz, satisfecho, por lo general uno es una persona ¿qué? Agradecida, ¿cierto? Decir, que era lo que estábamos hablando ahora de cuando una empresa produce un producto y el cliente está satisfecho, feliz con lo que le están dando, de hecho, está pero full, entonces esa persona a la larga se siente ¿qué cosa? Agradecido, ¿cierto que sí? Es muy fácil. Y lo contrario, pues obviamente nos lleva a la amargura. Entonces, tener un corazón agradecido es un buen antídoto, pero cuando usted no es una persona agradecida, usted es candidato uno a ser un amargado. Téngalo presente, ¿no?
Otra cosa que nos puede llevar a ser fáciles para que hayan raíces de amargura es cuando nosotros no consultamos nuestras decisiones con Dios, cuando lo ponemos a un lado, ¿no? Porque dice la palabra que el insensato, es decir, la persona irresponsable, la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino y su corazón se levanta contra Dios. Entonces, la persona que es irresponsable para decidir, por lo general toma malas decisiones. Porque cuando uno toma decisiones con insensatez, difícilmente van a ser buenas decisiones. Entonces, cuando uno toma malas decisiones, ¿qué pasa? Si yo tomo una mala decisión, ¿qué pasa conmigo? Pues no, me va a ir mal, ¿cierto que sí? Una mala decisión me va a llevar a un mal resultado. Y un mal resultado me va a llevar a que yo esté, ¿qué cosa? Amargado, triste. Y entonces dice la palabra que cuando yo estoy amargado y triste, entonces la primera reacción de una persona insensata cuando toma una mala decisión es que su corazón se levante contra Dios, que le eche la culpa a Dios de todo. Y eso se ve muy bien de una manera muy maquillada, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, las cosas no le salen como quisieran, cuando las personas hacen algo y no les sale como quisieran porque lo hizo más bien sin consultar a Dios, entonces las personas, ¿qué dicen? ¿Ah? Es que Dios sabe cómo hacer las cosas. Es que Dios sabe, la vida es así, o es que, bueno, a la larga, las cosas no. Cuando uno dice eso, hermanos, casi siempre, no siempre, porque hay dos formas de decirlo, ya, si uno lo dice por la línea de la satisfacción, es decir, reconociendo que Dios tiene el control, pero la mayoría de la gente lo dice por la línea de la resignación, es decir, bueno, yo no quería que fuera así, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Mentira, hombre, lo que está es amargado. Están amargados porque no salió como las personas querían. Entonces, al final le echa la culpa a Dios de todo, ¿no? Entonces, no consultar a Dios es una tremenda irresponsabilidad. Éxodo 33:15, y Moisés respondió, si tu presencia, Señor, ¿qué pasa? No va con nosotros, mejor yo ni me muevo. ¿Me entiendes? Esa sería una buena actitud para evitar precisamente esos rasgos de amargura, ¿no? Si Jehová no es el que edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la construyen. Entonces, cuando uno hace todo lo contrario, pues uno es candidato a ser una persona amargada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, todas las frustraciones en nuestro corazón, ¿no? Algunos expertos creen realmente que la principal razón de la amargura son las frustraciones. ¿Y qué es una frustración? Algo que salió mal, pero le voy a dar la definición. Una frustración es sentimiento también, ¿no? Una frustración es un sentimiento que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas, ¿cierto que sí? Al no conseguir lo que querían. Eso es una frustración, ¿cierto que sí? Cuando lo que yo espero, ¿qué pasa? No lo logro. Entonces eso me frustra. Y la frustración es combustible ¿para qué? Para la amargura, ¿cierto que sí? Esa es una realidad. Y entonces, la frustración se da cuando las cosas no suceden como uno quiere. Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas, ¿qué pasa? Generan decepciones, que una decepción no es otra cosa que una frustración, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué puede generar amargura? Falsas expectativas. Cuando usted tiene falsas expectativas, y obviamente como son falsas expectativas, no se van a dar, y cuando no se dan, usted se frustra, y esa frustración lo lleva a la amargura. Entonces, la mejor manera de evitar esa amargura, ¿cuál es? No tenga falsas expectativas, tenga unas expectativas reales, aterrizadas, ¿no? Sepa qué es lo que usted puede esperar de la gente. ¿Para qué? Para que si la gente no responde como usted quisiera, usted diga, bueno, ya me lo esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo esperaba. Entonces eso aplica para con la gente y aplica también. ¿También para quién? Para con Dios, ¿no? No tenga falsas expectativas con Dios. ¿Para qué? Para que no se frustre y no se amargue. Y la única manera de tener buenas expectativas, tanto de la gente como de Dios, ¿qué es? Conocer a la gente y conocer a Dios. ¿Cierto que sí? Cuando uno conoce a las personas, ¿qué pasa? Uno conoce sus obras. ¿Recuerda, no? Entonces, por ejemplo, yo voy a caer parlante de una persona, entonces, si yo conozco a esa persona, yo sé por qué esa persona hace lo que hace. Dice, mira, es que, qué raro, ¿por qué hace lo que hace? Y como uno la conoce, dice, es que yo la conozco, tranquilo, yo sé. Y también cuando yo la conozco, yo sé por qué no hace lo que debería hacer, porque ya uno la conoce. Entonces, como ya uno sabe, porque acuérdate que la expectativa es una expectativa es cuando uno tiene
pues tiene que ver con la esperanza de que algo suceda, ¿no? Todavía no ha pasado, porque pues precisamente de eso se trata, las expectativas tienen que ver con el futuro. Entonces uno puede adelantarse, sin que, no estoy queriendo decir que uno conozca el futuro, pero uno puede anticiparse a algo por la misma información que uno tenga de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando Fabricio llega y viene, él entra al salón y viene y él todavía no se ha sentado en la silla, pero yo sé que la silla lo va a aguantar, porque yo tengo información. ¿Cierto que sí? Amén, hermanos. Entonces las frustraciones nos pueden llevar a que nosotros nos amarguemos como tal, básicamente alimentado por falsas expectativas, ¿no? Por eso es que tengamos buenas expectativas, tanto los padres como los hijos, yo como pastor con ustedes, tengo que tener expectativas aterrizadas, no puedo tener las mismas expectativas con todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen el mismo nivel de compromiso. ¿Me entienden? Entonces, es sano. Los jefes con los empleados también no pueden tener las mismas expectativas con todos porque algunos tienen más capacidades que otros. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios tiene expectativas para cada uno de nosotros, pero también sabe que cada uno de nosotros tiene diferente medida de fe, ¿no? Diferente medida de compromiso como tal. Y de nosotros hacia Dios también tenemos que saber qué esperar de Él, ¿no? Tenemos que saber qué esperar de Él, ¿no? Amén, hermanos. Cuando los planes no salen como queríamos, que también estamos hablando aquí, en Primera de Reyes hay una historia que está entre Acab y Nabot. ¿Te acuerdas que Acab, que era un rey malo, por cierto, casado con quién? Con Jezabel, imagínate esa pareja. Y resulta que Acab quería una viña, ¿que era de quién? De Nabot, ¿cierto que sí? Él quería la viña de Nabot y le dijo que se la vendiera, que él se la cambiaba, que le daba plata. Y entonces Nabot, ¿se la vendió o no? No, ¿por qué no se la vendió? Porque era una heredad, ¿no? Y acuérdate que uno las heredades no las podía vender, uno tenía que dárselas a los hijos, ¿no? Entonces no se la vendió. Entonces el rey Acab, que quería, porque por ser el rey que creía que todo lo podía obtener, como no pudo tener esa viña, se fue todo triste. ¿Se fue todo qué? Todo amargado, anda. ¿A ponerle queja a quién? Entonces, ¿quién fue la primera contaminada de esa amargura? Es Isabel, ¿no? La esposa, que siempre es la que nos carga con todas las amarguras, ¿no? Entonces voy a decirle, no, es que ese... como le digo, es que ese no me quiso vender la viña y todo eso. Y dice la palabra ahí, dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ay, qué pobrecito chichi. Y no comió, entonces estaba amargado. Entonces cuando los planes a uno no le salen como uno quiere, uno se amarga, ¿cierto que sí? Uno se amarga, esa es una realidad, ¿no? Entonces, hay planes que está bien. No necesariamente todo tiene que salir como uno lo tiene planeado. Cuando las cosas no salen como uno lo tiene planeado, si no es algo malo, ¿qué debería hacer uno? En lugar de resignarse y frustrarse, ¿qué debería hacer uno? O sea, cuando un plan no sale, ¿qué es lo que hay que hacer? Replantear, por eso llaman replantear. Cuando un plan no sale, pues lo único que uno tiene que es que replantear. Eso es como un equipo de fútbol. Si yo soy técnico y yo saco mi equipo que está de último en la tabla a jugar con el Real Madrid, digo, no, vamos a jugar de tú a tú, ¿cierto, Jonathan? Y entonces se empieza y resulta que en los primeros 15 minutos ya va 4-0, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que replantear el asunto. Digo, ahorita vamos todos atrás, hagan todos al lado del arquero, ¿me entiende? Hay que replantear el asunto, entonces, pero no frustrarse, ni amargarse. En el caso de este señor, no había nada que replantear porque él no podía comprar la viña. Entonces, al final, todos conocemos la historia que le armaron un cuento a Nabot y al final lo hicieron matar, ¿no? Entonces, a veces hay planes, hermanos, que están en nuestras manos, que se puedan llevar a cabo, pero a veces hay planes en los cuales nosotros no tenemos nada que hacer. Que lo único que nos quedaría, ¿qué cosa es? Ponerlo en las manos del Señor y que se haga su voluntad, si es la voluntad del que se dé o no se dé. Porque hay cosas para las cuales nosotros no podemos añadir a la estatura un codo. Eso es una realidad, ¿no? Amén, hermanos. Por eso Jeremías 10:23 dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Amén. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿no? Hay cosas que están en las manos de Dios de las cuales no podemos hacer. Entonces, cuando los planes no salen como lo queremos, eso es tierra fértil, ¿para qué? Para que nazcan raíces de amargura. Y el último punto, que no es que sea el menos importante, diría yo que es el más importante, pero que hace que nuestra tierra, nuestra mente, nuestro corazón sea fértil para esas semillas de amargura, es la falta de perdón. Por eso lo dejé de último como para mencionar un poquito más, ¿no? Porque ¿qué es perdonar, hermanos?
Vea, aquí tengo la definición de lo que es perdonar, ¿no? Perdonar es renunciar a un derecho o posible derecho de cobrar algo que nos han hecho. Eso es perdonar, ¿no? Cuando yo siento que puedo cobrarle a alguien porque me hizo algo y entonces decido renunciar a ese derecho de cobrarle a esa persona, entonces lo estoy perdonando. Es decir, eso es perdonar, ¿no? Entonces, obviamente el tema del perdón es algo que ya lo hemos escuchado varias veces y necesitaríamos una prédica completa para el perdón. Pero, y debería uno manejarlo así, los principios del perdón, ¿no? ¿Quién es el que debe pedir perdón? ¿Quién es el que debe perdonar? ¿Cuándo hay que pedir perdón? ¿De qué manera tengo que pedir perdón? Bueno, todos esos son conceptos que debería uno manejar. Pero rápidamente, ¿quién debe pedir perdón? El que ofende. ¿Cierto que sí? ¿Quién debe perdonar? El que se sienta ofendido. ¿Cierto que sí? Si a mí no me han hecho nada, pues yo no tengo nada que perdonar. ¿Cierto que sí? Yo no tengo nada que perdonar. ¿Cuándo hay que pedir perdón? Cuando uno reconoce que ha ofendido a alguien. Porque a veces hay gente que dice, que yo diga, mira, Jorgito no me ha pedido perdón. Y uno le pregunta, y Jorgito dice, pastor, ¿y perdón de qué? Yo no le he hecho nada. Entonces, si él no reconoce que me ha hecho nada, pues él no tiene por qué pedir perdón. ¿Cierto, no? Entonces, básicamente, ¿de qué manera hay que perdonar? De la misma manera que el Señor nos perdonó, sin merecerlo. Bueno, todos ustedes lo han escuchado como tal, ¿no? Entonces, no pedir perdón, hermanos, cuando uno no pide perdón o no perdona o no se arrepiente, pues eso ocasiona mala conciencia, ¿cierto? Así, cuando uno siente que le ha hecho algo a alguien, pero uno no le ha pedido perdón, pues uno carga con eso en la conciencia, ¿cierto? Así, como que es una carga ahí, como que es algo que está ahí, como que lo hace sentir a uno triste, y esas cosas lo pueden llegar a uno a amargar como tal. Por eso es que Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Toda amargura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la clave de todo eso, al final, ya ustedes vieron que hay semillas que son de amargura, ¿cierto? ¿Sí? Pero la clave para que esas semillas peguen está ¿en dónde? En la tierra, ¿no? Entonces, la clave es una buena tierra, ¿no? Semillas van a haber, y pueden tratar de tirar y tirar, pero nunca van a pegar si la tierra es buena, ¿cierto? Entonces la clave es una buena tierra, un buen corazón. Y ¿cómo conocemos nosotros ese proceso cuando nosotros siendo una tierra mala, entramos en el proceso para convertirnos en una tierra buena? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo? Bueno, sí, arranca con el nuevo nacimiento, pero recuerden que el nuevo nacimiento es instantáneo, ¿no? Yo le entrego mi vida al Señor y todo eso, pero yo siendo una tierra mala, una tierra contaminada y todo eso, nazco de nuevo, le entrego mi vida al Señor y empiezo ese proceso y después de un determinado tiempo me convierto en una tierra buena. ¿Cómo se llama ese proceso? Restauración. Proceso de restauración. Acuérdense que la restauración, ¿qué es? Poner las cosas en su orden original o como estaban originalmente. Este es el proceso de restauración. Entonces, si quieren, vayamos un momentico a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Para que se muevan un poquito. Segunda de Crónicas 7:14, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14, rápidamente. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces mire que hablamos ahorita de que los dos elementos que necesitan son la semilla y la tierra, ¿cierto? Entonces en el momento que ellos se conectan, entran en una ¿qué? Relación, ¿cierto? Toda relación lleva implícita algo que se llama reciprocidad. ¿Cierto? Cuando usted entra en relación con alguien, usted está comprometiendo a ser recíproco. Es decir, bueno, esta es una relación, yo te doy, tú me das. ¿Cierto? Así funciona la relación con Dios. Y así funciona el asunto de la tierra y la semilla, la reciprocidad. La semilla viene y dice, bueno, yo traigo lo mío. ¿Qué trae la semilla? Todo el ADN, ¿no? De lo que se quiere sembrar. ¿Y la tierra qué dice? No, aquí yo te recibo y te doy todos los elementos que tú necesitas. Entonces es una reciprocidad como tal. Entonces tenemos que hacer claro que en esta relación que acabamos de ver ahí de Dios con su pueblo y todo eso, para que nosotros seamos una buena tierra, porque al final de lo que acabamos de leer, dice él, vea, si se dan todas las condiciones, yo voy a sanar su tierra, que es lo que nosotros queremos, una tierra sana. Amén.
Entonces, él nos dice, pero eso no es así de gratis. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Primero, humillarse. Humillarse, ¿no? ¿Qué es humillarse, hermanos? Porque es que a veces uno dice, es que me humilló. Entonces uno cree que humillar es algo malo, ¿no? Humillarse en el contexto con Dios, pues humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación ante una persona, doblegarse. Eso es humillarse, eso es lo que el Señor dice. Bueno, si este pueblo que se dice que es mío, pues, si se humillan, es decir, si se doblegan a mí, es decir, si se someten a mí humildemente como tal, si se humillan, y además de eso, si es un pueblo que invoca mi nombre, o sea, por lo menos porque una cosa es que uno se humille y uno diga, pero humillarme delante de quién, bueno, que invoquen mi nombre como tal, ¿no? Dice la palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo, ¿no? Clama a mí, invoca mi nombre, yo te responderé. Entonces, que invoca mi nombre, que oren, porque él dice ahí, y oraren, es decir, ¿qué está queriendo decir el Señor ahí? Vea, si ese pueblo, que dicen que es mi pueblo, si se humillan, si invocan mi nombre, es decir, si claman a mí, si oran, ¿qué quiere decir el Señor ahí? ¿Ah? Es decir, si hablan conmigo, o sea, como dice, ¿ustedes quieren arreglarse conmigo? Sí, entonces hablemos, hablemos, porque es que sin hablar es muy difícil, ¿no? Entonces, si oraren, es decir, si hablamos, pues, porque orar es hablar con Dios como tal, porque primera de Pedro 3:2 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿atentos a qué? A sus oraciones, ¿no? Dicen, si buscan mi rostro, buscar el rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Su voluntad. Pero más que su voluntad, cuando dice yo voy a buscar el rostro del Señor, es buscar su qué? Su presencia, ¿cierto? Buscar su presencia, ¿no? ¿A dónde debería uno clamar? A los montes, porque ahí es donde está la presencia del Señor. O sea, buscar la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eso de buscar su rostro, buscar su presencia, ¿no? Que es algo bien curioso, bien delicado hoy en día, que tiene que ver mucho con lo que veíamos ahora de bajar la guardia, de uno relajarse como tal. Porque, hermanos, si hay una realidad ahorita es que cada vez la gente, porque acuérdense que el Señor está hablando de quién, de su pueblo, ¿no? Si ese pueblo, que dicen que son mi pueblo, si invocan mi nombre, si oran, si buscan mi rostro, es decir, si buscan mi presencia, hay una realidad que es innegable de que cada vez la gente está buscando menos el rostro del Señor, menos su presencia. Cada vez hay otras cosas que desplazan el buscar la presencia de Dios. Cada vez hay otras prioridades más importantes, hermanos. Entonces, eso hay que revisarlo como tal, ¿no? O sea, y ahora si uno le dijera a la gente, hey, busque la presencia del Señor, la gente dice, pero ¿por qué la voy a buscar si yo no la he perdido? ¿Entiendes? Porque la gente se mueve en una cortina de ¿qué? De religión, de religiosidad, ¿no? Entonces, nadie va a buscar lo que cree que no ha perdido, ¿no? Pero el mismo Señor está diciéndole al pueblo, hey, ustedes tienen que buscar mi rostro. ¿Ustedes quieren que yo haga algo por ustedes? Sí, pero tienen que hacer esto, esto y esto y esto para que yo haga lo mío. Hagan ustedes lo suyo. Y entre esas cosas que tienen que hacer es, busquen mi rostro, busquen mi presencia. Hablen conmigo. No solamente invoquen mi nombre, no, tienen que orar y tienen que buscar mi presencia. ¿Y qué más dice ahí? Y tienen que convertirse de sus malos caminos, tienen que apartarse de ahí porque quieren que yo haga algo por ustedes, pero ustedes siguen caminando igual. No, Señor, sálganse de ahí. Apártense de sus malos caminos. Entonces dice, Alison, ya tomé nota. Como estaría uno aquí. ¿Qué es lo que dice? Humillarse, ¿qué más? Invocar su nombre, orar, buscar su rostro, apartar. Sí, listo, Señor. Ah, bueno, ahorita dice, Señor, entonces ahorita voy yo. Dice él, ahorita voy yo. Ah, bueno. Entonces, si se da esas condiciones, dice que yo, ¿qué cosa? Yo les voy a oír. Ellos irán a pasar. Y entonces antes no los oían. No los oían porque el Señor dice, vea, ¿ustedes saben quiénes son los que me van a encontrar a mí? Los que me busquen. Los que no me busquen, pues no. Búsquenme. Entonces, los voy a escuchar desde los cielos, les voy a perdonar sus pecados, porque sin perdón no hay restauración. Acuérdense, sin perdón no hay restauración. No hay restauración en medio del pecado. Primero tienen que perdonar los pecados. Amén. Y después dice, sanaré su tierra. Es decir, ahora sí voy a sanar su tierra. Voy a limpiarlos, digamos así. Les voy a dar las herramientas para que ustedes comiencen el proceso de ¿qué? De ese despojando de esas cosas. Y les voy a dar el Espíritu Santo, que Él es el que los va a guiar a toda verdad. Les va a dar testimonio que lo que está aquí es cierto. Les va a revelar todo. Entonces, pero una vez que ustedes hagan lo suyo. Amén, hermanos. Entonces, en ese momento,
cuando uno ya pasa todo esto, que uno ya se apartó de sus malos caminos, el Señor perdonó y se sanaré su tierra, entonces uno se puede decir que inicia el proceso de, ¿qué hablamos ahorita? Proceso de restauración, ¿cierto que sí? Proceso de restauración, es un proceso. ¿Cuándo termina el proceso de restauración? Toda la vida, hasta que estemos en su presencia, ¿no? Entonces, porque vamos ahí, ¿no? Entonces, si ya el Señor hizo eso, si ya nos restauró, entonces dice, bueno, entonces ahora como ya lo voy a restaurar, entonces viene la otra parte, que está en Jeremías 15:19, dice que el Señor le dijo a Jeremías, bueno, ya te decidiste a convertirte y para que yo te restaure, entonces yo te voy a restaurar, le dijo él a Jeremías, yo te voy a restaurar y entonces delante de mí estarás. Y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, y para que la gente se convierta a ti y no tú a ellos. Entonces ahí vienen ya los beneficios de la restauración. Entonces, acuérdense que arrancamos en un proceso de amargura, de estar ahí con ese resentimiento, pero hemos entrado en todo este proceso, reconociendo la semilla, la tierra y todo eso, ya entendemos que la única manera de que no aniden esas semillas de amargura es que nosotros tengamos una tierra limpia, una tierra sana, pero la única manera de que Dios va a sanar tu tierra es que uno se humille, que uno ore, que uno se aparte de sus malos caminos para que Él perdone los pecados y comience el proceso de restauración. Y en el momento en que Él comienza a restaurar a una persona, entonces dice, bueno, entonces tú vas a empezar ¿a qué? A entresacar, a sacar lo mejor de ti. Vas a comenzar a sacar y entonces vas a ser como mi boca. Es lo que Él le está diciendo a Jeremías, ¿no? Amén, hermanos. Pero eso solamente cuando uno entra en un proceso ¿de qué? De restauración. Y que uno tenga la valentía, como lo decía el salmista en el Salmo 139, decir, examíname, oh Dios. Examíname, ¿me acuerdas lo que hablamos hace 8 días del carro en el riteo y todo eso? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Señor, y pruébame, ¿no? Entonces, así como en lo natural uno no le lleva el carro a cualquiera, no le lleva a un experto, pues qué mejor experto para que lo examine a uno que Dios, que es el que nos ha creado, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces en el momento que uno empieza ese proceso de restauración, y ya uno es una buena tierra, y entonces comienza a recibir una buena semilla, entonces una buena semilla en una buena tierra, ¿qué genera? Una buena raíz, no de amargura, sino una buena raíz del Señor, y entonces esa raíz va creciendo, y al final uno estará en capacidad de dar unos buenos, ¿qué? Frutos, ¿cierto que sí? Dar buenos frutos. Y entonces cuando nosotros empecemos a dar buenos frutos, vamos a empezar a cumplir las expectativas que Dios, como buen padre, tiene de cada uno de sus hijos. Amén. Porque no hay un gozo más grande para un padre que ver que sus hijos, ¿qué? Andan en la verdad. Que ver, y que sus hijos anden en la verdad es lo mismo que decir que no hay mayor gozo para un padre que ver que sus hijos están dando, ¿qué? Buenos frutos, ¿cierto que sí? Eso lo llena a uno de gozo. Entonces el Señor va a estar gozoso. Y como decía Nehemías 8:10, cuando el pueblo estaba ahí, le leían la palabra, le decía, pero no se entristezcan. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová, ¿qué cosa? Es su fortaleza. Entonces él le decía, ¿para qué se van a entristecer? Alégrense, que el Señor está alegre. Entonces si uno toma la decisión de decir, wow, es cierto, yo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, estoy dando los frutos que Él espera que yo dé, estoy cumpliendo las expectativas de Él, entonces Él está gozoso. Y entonces si el Señor está gozoso en mí, pues yo también estoy gozoso. Amén. Yo también estoy fuerte, estoy alegre. Y si yo estoy alegre, eso no da cabida ¿para qué? Para la amargura. ¿Cierto que no? No da cabida para la amargura, no habrá amargura. Entonces, en resumen, hermanos, las raíces de amargura, pues son generadas por semillas de amargura, ¿no? Y para que eso pegue, tiene que haber una tierra donde la reciba como tal. Y entonces, como hemos decidido tener una tierra sana, entonces las raíces de amargura no son válidas. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que revisar? Nuestra relación con Dios, que lo consideremos a ver en todas nuestras decisiones, si estamos siendo agradecidos con Él, ser personas agradecidas, que realmente nuestras expectativas para con Dios pues sean reales, que nosotros sepamos qué es lo que podemos esperar de Dios y que nosotros estemos cumpliendo las expectativas que Él tiene para con nosotros como buen Padre. Qué mejor que estar caminando en la verdad. Y lo otro que mencionamos al final es que nosotros sintamos primeramente que hemos sido realmente perdonados por el Señor y sintiendo ese perdón de Dios, que nosotros podamos también hacer extensivo el perdón a los demás. Seamos personas perdonadoras también. Nadie podría perdonar si primero no ha sido, ¿qué cosa? Perdonado, ¿no? Salmo 24:3 dice, hermanos, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién irá a la presencia de Dios? Lo mismo, ¿no? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Preguntas? ¿Quién es? Dice la palabra ahí, el limpio de manos y el puro de corazón. ¿Qué es una persona pura de corazón?
La que tiene su ¿qué? Su tierra ¿qué? Sanada, ¿no? Su tierra sanita, ¿cierto que sí? Puro de corazón, una tierra sana. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Entonces, hermano, nada más una recomendación. Hay que dejar de podar los frutos. Hay mucha gente que no le gustan los frutos que está dando, pero deje de podarlos. ¿Por qué? ¿Saben qué es podar, no? Cortar por encimita, ¿cierto? Si a usted no le gustan los frutos que está dando, deje de estarlos podando, más bien vaya directo ¿a dónde? A la raíz. Cambie la raíz, que es equivalente a lo que nosotros mencionamos en nuestros tratados que entregamos aquí, ¿no? Deje de estar solucionando problemas y haga ¿qué? Tome la decisión de hacer un cambio radical de vida, ¿no? Esa es la solución. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido de hacer ese recorrido, Señor, de cuáles son las cosas que deberíamos como buenos hijos de Dios emprender para evitar que en nuestros corazones se aniden esas raíces de amargura, Señor, que ya vimos ahorita que el riesgo más grande de eso es que podríamos estar poniendo, digamos, arriesgando el que podamos recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios, las bendiciones de Dios. Y que las primeras personas contaminadas de eso va a ser aquellas precisamente que decimos que más amamos, ¿no? Son las personas que están ahí prestas a ser contaminadas, ¿no? Pero no más, eso no tiene nada que ver con un hijo tuyo. Ahora, si hubiera alguna persona hoy aquí, o ahí en el video que usted dice, uy, pastor, todo lo que usted dijo me cae. Yo no hago sino vivir de amargura en amargura. Bueno, si a usted le pasa eso, es porque usted no tiene una mente sana, no tiene una tierrita que haya sido sanada por el Señor. ¿Y por qué no ha sido sanada? Porque no ha pasado por ese proceso que vimos ahí. No se ha apartado de sus malos caminos, no ha buscado el rostro del Señor, no ha orado realmente de corazón, no lo ha buscado de corazón. No ha decidido marcar un antes y un después en una relación con el Señor. Hágalo. Entre en el proceso de la restauración y entonces usted va a poder sacar lo mejor de usted. Pero para poder que usted saque lo mejor de usted, primero tiene que formarlo, ¿no? Tiene que, acuerde, primero tiene que dejar ir la raíz ir creciendo, ramitas, ramas, todo eso para que después puedan surgir los frutos, pero no pretenda que salgan los frutos de la noche a la mañana. Tiene que trabajar por ello, ¿no? Y eso es lo que conocemos como proceso de restauración. Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro eso. Vivo de amargura en amargura, pero hoy entendí que no es por culpa tuya, Señor. La semilla es buena. El problema está en la tierra. La tierra está contaminada, una tierra sucia, una tierra que necesita tratamiento, Señor. Hoy lo he entendido, Señor. Por eso arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y esta tierra que es mi vida, mi mente, mi corazón, puedan ser sanados poco a poco para que esa semilla tuya, esa semilla de la palabra pueda entrar ahí y comenzar a generar en mí lo que tú anhelas que yo sea, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar, Señor, o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, con una mente totalmente contaminada, una tierra no apta para tu semilla, Señor, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, así. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuerde, no se quede ahí, es un proceso, usted está arrancando un proceso, apenas estás empezando ahí, lo que has hecho es ponerte en las manos adecuadas, pero para que inicie el proceso de restauración, restaurar, volver las cosas a su lugar de origen, ¿no? Como era, aquí empieza un proceso de arrancar y sembrar de nuevo, derribar y volver a construir. Todo obviamente bajo el fundamento que ha sido puesto ahora, que es Cristo Jesús, pero de ahí para arriba hay que comenzar a construir, ¿no? Y depende de cada uno. Así es que si le podemos colaborar en eso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, aquí en Cartago, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número,
Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede meter si está en Costa Rica, 105.9 FM, normal, la radio. Y si está fuera del país, en urbano106.com, radio en vivo, hoy domingo, 8 de la noche, hora de Costa Rica. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.